tardes, socias, socios, amigas y amigos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Para mí es un placer daros la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de esta Sociedad Económica en una nueva cita del ciclo de conferencias dedicado a difundir y poner en valor los fondos artísticos que custodia esta Sociedad Económica y que venimos haciendo con la valiosísima colaboración del Grupo de Investigación Jacobus de nuestra universidad. Como sabéis, a lo largo de los últimos años hemos querido acercar al público algunas de las piezas más destacadas de nuestro patrimonio, no solo como objetos artísticos, sino como testigos de una historia colectiva y del papel que esta sociedad económica desempeñó desde su fundación en el siglo XVIII. En esta ocasión nos reunimos para conocer mejor un lienzo de enorme relevancia histórica y simbólica para esta sociedad económica, aunque está un poco oculto y que no hemos podido mover por su tamaño, el que representa a María Cristina de Habsburgo Lorena y Alfonso XIII Niño, obra de Fenollera, que refleja no solo el retrato de una regencia, sino también el vínculo que esta sociedad económica y en general todos los amigos del país mantenían con la corona en una época crucial de la historia de España. Pues bien, para guiarnos en esta aproximación contamos con la colaboración de Mónica Rey Cabezudo, historiadora del arte y especialista en patrimonio cultural. Su capacidad para leer obras de arte en clave histórica, en clave social y estética nos permitirá descubrir nuevas perspectivas sobre este cuadro, sobre su autoría, sobre su contexto y también el significado de que esté en esta sala hoy aquí. Por lo tanto, quiero agradecerle su trabajo, su colaboración y su presencia con nosotros. Nos acompaña también en esta mesa Margarita Barral Martínez, que es la encargada de presentar a nuestra conferenciante de hoy. Margarita ha tenido generosas colaboraciones con esta sociedad en distintas iniciativas y actividades, lo que la convierte, sin lugar a dudas, en una valiosa amiga de esta institución. Y ya sin más, os invito a disfrutar de la conferencia en la seguridad de que enriquecerá nuestra mirada sobre una obra que forma parte esencial de nuestro patrimonio. Y sin más, muchas gracias a todos y tiene la palabra Margarita Barral. Vale, moitísimas grazas. Bueno, antes de nada, a min gostaríame darles a benvida a todas e a todos, porque, bueno, son as 7:30 da tarde de un día de semana que a todos xa nos apetece. Non se sinte. Acerco máis, así mellor. Vale, ben. Bueno, antes de nada, benvidos e benvidos a todos. Darles as gracias por estar aquí presentes, porque son as 7:30 da tarde, donde un día entre semana, onde xa nos apetece recollernos, pero o feito de que exista este foro numeroso significa que a xente está interesada en determinados temas, non? E iso, pois, agradecese. Ben, hoxe volvémonos a reunir aquí para continuar, perdón. Es que hay que acercarlo un poquito más. No vale. ¿Así? ¿Mejor? No, a mí no me incomoda, pero digo por vos. Vale, vale, non pasa nada. Ben, un día máis volvémonos a reunir aquí na Real Sociedade Económica para continuar co ciclo de conferencias que organiza esta sociedade para poñer en valor o patrimonio pictórico artístico, que eu creo que é maravilloso, pero que está que é moi pouco coñecido, e a idea de poder facer deste algún día pois unha musealización estaría realmente ben. Ben, nesta ocasión a persona que nos vai a falar é a doutora en Historia da Arte Mónica Rey Cabezudo, que vai ser a encargada de desenvolver a conferencia titulada María Cristina e Alfonso XIII, la madre regente e un niño llamado a ser rei, que, como ben dixo aquí o presidente, o que lle agradezo moitísimo que me teña convidado, vai a ser unha conferencia que ten como punto de partida o retrato que teñen vostedes aquí, detrás de min á dereita, de María Cristina con el infante Alfonso XIII de Fenollera, de 1889,
que é un retrato, o único retrato feminino que hai na sala, se dan vostedes conta, e que é unha pena que este aí atrás. Estaría mellor, bueno, non é un retrato, é un busto. É máis colorido este, non? Bueno, xa sei que son obras de difícil traslado, pero bueno, creo que estaría ben porque é unha obra realmente interesante e bonita, ben, quen é Mónica Rei Cabezudo? Bueno, a trayectoria de Mónica é unha investigadora bastante destacada nos últimos anos, especializouse en artículos e publicou moitos capítulos de libros relacionados ca historia da indumentaria medieval en Galicia, a área na que sigue traballando, pero nos últimos tempos, xa como investigadora postdoutoral na Universidade de Vigo, abriu unha nova liña de investigación sobre o binomio arte-moda na etapa contemporánea, nos séculos XIX e XX, que é onde se encadra un pouco esta conferencia. Actualmente, Mónica imparte docencia de Estética e Historia de la Moda en el Máster de Diseño e Dirección Creativa de Moda da Universidade de Vigo, e continúa a traballar nos últimos tempos nesa liña de historia e moda de Galicia. Ben, antes de rematar esta breve presentación, darlles de novo as gracias por estar aquí a acompañarnos e xa lle vou dar a palabra a Mónica para que nos deleite un pouco ca súa conferencia, se lles parece. Bueno, no sé si se me oye bien. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta invitación. Es maravilloso poder estar aquí hoy comentando una obra como esta y bueno, aportando un poquito de lo que yo puedo conocer o puedo saber sobre la historia de la moda, la historia de la indumentaria, aplicada pues en este caso a la interpretación o al análisis de un cuadro, de un retrato, como es en este caso el de María Cristina y Alfonso XIII. Espero que les resulte interesante, que les aporte un punto de vista diferente y una mirada diferente también sobre lo que es la lectura de las obras de arte. Empiezo directamente porque luego siempre tengo tendencia a alargarme de más sin darme cuenta. Bueno, una simple presentación, la verdad es que no me voy a parar demasiado en el artista. Yo tampoco soy especialista en pintura del XIX como tal, pero bueno, sí que José María Fenollera Ibáñez pues tiene una enorme vinculación con esta sociedad, ¿no? Es valenciano, pero que se viene a vivir aquí a Santiago en el año 1886, cuando llega a Compostela. Tiene una enorme vinculación, como digo, con esta Real Sociedad y destaca sobre todo por la retratística, que es pues el punto de partida de esta conferencia, ¿no? Este retrato de María Cristina y Alfonso XIII. ¿Quién es María Cristina, sobre todo? Porque es un poco, ¿no?, el personaje principal de esta narrativa. María Cristina de Augsburgo y Lorena fue la segunda esposa de Alfonso XII y la verdad pues no fue un matrimonio por amor. Además llegaba en una situación un tanto complicada después de la muerte de la primera esposa de Alfonso XII, de María de las Mercedes, que bueno, la historia y las leyendas cuentan que sí que fue un matrimonio enamorado con una trágica muerte, y que Alfonso XIII pues, se casó con María Cristina por la labor que tenía de producir un heredero por la corona. A pesar de todo, bueno, pues parece que fue un matrimonio, digamos, quizás bien avenido, a pesar de todos los líos de faldas que parecía que eran habituales para Alfonso XII, con amantes reconocidas e instaladas en diferentes casas de Madrid, pero que, bueno, pues María Cristina sobrellevó. Tuvo 3 hijos con Alfonso XII, la primera la que nombra María Mercedes, en honor a su antecesora, y la segunda María Teresa. En el momento en el que fallece Alfonso XII, fallece de tuberculosis de manera pues un tanto repentina, María Cristina descubre que está embarazada de un tercer hijo, que resulta ser varón en el momento del nacimiento, con lo cual pues es el nuevo heredero a la corona. Y ella, ante la muerte de Alfonso XII, debe asumir la regencia del reino.
Y durante toda la regencia, que va a llevar hasta el año 1902, momento en el que Alfonso XIII pues, llega a la mayoría de edad y ya asume realmente el trono, va a dar una imagen pública muy conservadora. Va a representar la imagen de la buena madre, de la buena esposa, una mujer religiosa, una mujer profundamente católica, con unas ideas muy estrictas y muy claras, ¿no?, sobre este papel de la mujer en la sociedad, que la va a hacer también una buena regente, y que también, por otra parte, pues le va a ganar algunos apodos en sociedad, como Doña Virtudes, María la Seca o la Institutriz. Lo curioso de este retrato, que se data en el año 1889, es decir, 4 años después de la muerte de Alfonso XII, que muere en el año 1885, es que aparece vestida totalmente de negro. Y este es un poco el punto de partida para este análisis de la moda o de la indumentaria que quiero hacer. La verdad es que cuando trabajamos la historia de la moda, de manera general lo podemos hacer desde 2 puntos de vista o desde 2 perspectivas. Una es el análisis de la propia moda en sí, para la cual pues, las obras de arte son fundamentales, tanto la pintura como la escultura, y eso es un poco pues, la línea en la que me enfoco en mis publicaciones sobre la Edad Media, en utilizar la historia de la moda como una herramienta para poder datar, ofrecer una horquilla cronológica de las piezas. Es decir, en ese caso, pues la historia de la moda en sí simplemente es un análisis de las formas, de los escotes, de los patrones, de los colores, de las influencias y demás, para poder datar una obra de arte o hacer un ligero análisis contextual de lo que se está representando. Pero en este caso, y como comentaba la profesora Margarita, ¿no?, esta otra línea de investigación, ¿no?, que comencé hace unos años, este binomio de arte-moda, lo que busco es algo totalmente diferente. Sí que busco analizar la indumentaria, es decir, analizar el traje y todos los aspectos que lo componen, pero para poder entender cuál es el contexto social, cultural, que hay detrás de la imagen representada. No quedarnos simplemente sobre las formas pictóricas en este caso, sino trascender un poquito más allá y comprender un poco más cuál era la imagen que María Cristina daría a través de este retrato a la sociedad española de aquel momento, ¿no? ¿Qué aspectos o en qué puntos me fijo? Bien, como decía, bueno, María Cristina va vestida de negro, no es este traje en concreto, pero este también es un traje de luto, además exactamente del mismo año, 1889, aunque en este caso es de Sisi Emperatriz. Es un traje original que se conserva, además, a día de hoy, y que ella utiliza después de la muerte de su hijo. Hay una ligera diferencia entre este traje y el de María Cristina, y es que este traje es de luto riguroso y el de María Cristina es de alivio, pero eso lo explicaré luego también un poquito más adelante, las principales diferencias. Pero este vaciado del traje me viene muy bien para explicar cuáles son los puntos fundamentales de la indumentaria que lleva María Cristina en este retrato, en los que me tengo que fijar para poder profundizar un poco más en esta imagen social de la regente, ¿no? En primer lugar, el tipo de tela, el tipo de tejido con el que aparece representada María Cristina, o sea, qué tipo de tejido podría estar aquí representando Fenollera, y el tipo de decoración también de ese tejido, es decir, si está bordado, si no está bordado, si tiene pasamanería, qué tipo de pasamanería, si es un tejido brocado o no, si es una seda, si es una lana. Todo eso aporta información sobre distintos momentos del periodo de luto en el cual se encontraría María Cristina. Otro aspecto muy relevante es el tipo de traje en sí. Es decir, es un traje completo, de una única pieza, es un traje de varias piezas, de cuerpo que se llama, lo que hoy en día llamaríamos chaqueta y falda. Esa falda tiene sobrefalda o es simple, es sencilla, porque eso también nos aporta información, sobre todo en este caso, acerca de si este vestido se corresponde con las modas generales del momento, es decir, ¿iría María Cristina a la última moda? Lo lógico sería pensar que sí, ¿no?, ya que era la regente. El tipo de manga, porque el largo de la manga determina el tipo de traje que es, y es que la mujer del siglo XIX se puede llegar a cambiar entre 5 y 6 veces al día de ropa en función de la actividad que vaya a desarrollar. Entonces no sería lo mismo, no tendría la misma manga un traje de mañana, un traje de té, que sería de manga larga,
siempre, por ejemplo, bueno, además de que es de luto riguroso, que un traje de manga 3/4 o que un traje de manga corta o incluso un traje sin mangas, con cuello, con escote, barco y una ligera tira, porque se corresponderían con trajes de mañana, trajes de paseo de tarde, traje de soirée o banquete y traje de noche, ¿no? Cada momento del día tiene su codificación específica. Con lo cual también nos estará aportando información el tipo de manga acerca del momento en el que se representaría, ¿no? a esta regente. El tipo de escote nos da exactamente la misma información. Los cuellos altos son para las mañanas, los ligeros escotes o cubiertos con pañuelos son para la tarde y los grandes escotes son para la tarde-noche, ¿no? Otro aspecto muy importante es el número de prendas que podemos observar. La indumentaria en general histórica es una indumentaria por capas, una indumentaria cebolla, y va a haber unas prendas que siempre están muy codificadas y que aunque no vemos, lleva, y que en muchas ocasiones no vemos, pero intuimos. Y una de esas piezas fundamentales es, por ejemplo, el corsé, ¿no? Que es una prenda que marca y modifica totalmente el cuerpo, en este caso. La cuestión del corsé, además, es muy importante porque los diferentes tipos de corsé van evolucionando según las décadas, con lo cual también nos aporta información acerca, por ejemplo, de la cronología o del canon estético concreto de ese momento. Con lo cual son prendas que no se ven, pero que también resultan fundamentales. Y de mano de esta estructura que es el corsé, hay otra. Estamos en 1889 y en estos momentos las mujeres se visten con polisón, que es otro tipo de estructura, en este caso colocada en la parte de atrás, que también modifica totalmente el cuerpo, que a lo mejor no se ve de manera directa porque no está colocada de perfil, pero que sí que se intuye en la forma del vestido o en la forma de las faldas. Estos serían un poco esos aspectos, ¿no?, fundamentales en los que habría que fijarse. El color, aunque es negro, también es muy importante porque no todos los negros son iguales, y en este caso es una seda moiré, es decir, está como tornasolada, lo cual también es interesante y tampoco se permite llevar en todos los momentos del luto, con lo cual todos los negros tampoco son iguales y también es necesario fijarse en esos aspectos. Empezando un poco por aquellas prendas que no se ven. He tomado como referencia un tipo de publicación que estaría perfectamente al alcance de María Cristina o de cualquier modista o costurera que le confeccionara todo su armario, todas sus prendas. Podría haber tomado otras o varias, pero he elegido la moda elegante. Hay muchos otros periódicos y revistas muy similares, como El Correo de las Damas, aunque es más intermitente, o El Correo de la Moda, pero esta fue una de las más, digamos, de las más solicitadas. Sería un poco el Vogue de la época, ¿no? Este tipo de revistas, como la moda elegante, podían llegar a casa por suscripción mensual, o normalmente muchas modistas y costureras las solían tener de manera habitual en sus estudios para que sus clientas pudieran elegir o copiar. Aunque este no es el objetivo de la revista. El objetivo de la revista es un público doméstico, sobre todo. Están pensadas para llegar a casa y ofrecer información a las clientas, siempre de la alta sociedad, para que les confeccionaran determinadas prendas o ellas mismas bordaran determinadas prendas. Porque en estas revistas se ofrecen patrones de todo tipo, desde la ropa interior como esta, hasta vestidos para todas las ocasiones, vestidos de desayuno, vestidos de té, camisones, vestidos de paseo, para montar a caballo, de luto, etc. Y también para sus hijos, también para sus niños. Y de hecho también vamos a poderlo ver en esta indumentaria de Alfonso XIII, ¿no?, esta comparativa. Y además incluyen patrones de bordado para labores, porque la mujer es preferible que mantuviera la mente y las manos ocupadas. Y para esto el bordado y la costura era fundamental. Además, estas revistas incluyen también pequeñas novelas, relatos novelescos, coplas, canciones y consejos. Consejos para la buena madre, la buena mujer, ¿no?, en ese perfil, esa imagen en la que encaja también María Cristina. Y que, digamos, es un poco la imagen perfecta que quieren transmitir estas revistas.
Volviendo un poco pues, a esta indumentaria, o esta moda que no se ve, algo que nunca jamás veríamos en un retrato, y mucho menos en un retrato de una regente o de una monarca, sería la ropa interior. Es totalmente indecoroso, ¿no? Pero vamos a hacer un ejercicio de imaginación, pensar un poco qué llevaría María Cristina, y la verdad es que habría varias opciones. Este tipo de ropa se llama ropa blanca, siempre es de color blanco, aunque puede tener algunos detalles o adornos, tonos pastel habitualmente, y suele ser de lino o de algodón. A estas alturas, ya finales del siglo XIX, ya tenemos mucha de esta indumentaria de algodón. El primero sería la camisa. La camisa es la prenda que va directamente sobre el cuerpo, y en el siglo XIX, a finales, ya tenemos lo que se llaman los pantalones con cuerpo, que sustituirían un poco esa camisa. Sé que hoy en día a este tipo de pantalones los llamaríamos pololos, que sería la denominación que haríamos, pero no se usaba en el 19 la denominación pololos en estas revistas. Eran pantalones de mujer. Entonces podríamos tener el cuerpo con pantalón, todo unido, o solo el pantalón y por encima la camisa. Incluso ahí hay pantalones de punto, pues para los meses de invierno, para los meses más fríos. Estas camisas siempre van decoradas con encajes, con aplicaciones, con lazos, etc. Estos pantalones de mujer también irían muy decorados. ¿Esto tiene láser? Tiene, pero la pantalla no, claro, y no tengo ratón, creo tampoco. ¿Sí? Sí, se mueve. Aquí. Este tipo de decoraciones, por ejemplo, también eran muy habituales en estas revistas para que las mujeres bordaran o hicieran encaje de bolillos, porque también era muy habitual como actividad en la sociedad alta hacer encaje de bolillos como entretenimiento, no como labor económica, ¿no? Y de esta manera, pues decorar sus prendas y las de sus hijas. Por encima de esta camisa o de este pantalón con cuerpo, ya tenemos esa prenda que intuimos a través del retrato de María Cristina, que sería el corsé. El corsé es un tipo de prenda, un tipo de estructura que condiciona y modifica el cuerpo femenino. También el masculino durante un periodo, se utilizó entre 1820 y 1840 el corsé masculino, pero que luego generalmente es femenino. De hecho, las mujeres lo usaron desde finales del siglo XVI, mediados del siglo XVI, porque anteriormente no era exactamente un corsé, hasta más o menos la Primera Guerra Mundial. Hay un pequeño coletazo, pero en los años 20 se acaba el corsé de este tipo, porque luego en los años 50 pues tenemos otro tipo de revival, ¿no?, de este tipo de prenda. En este caso sería un corsé emvarillado, ¿no? Hasta los años 50 del siglo XIX, más o menos, las varillas eran de barba de ballena, por eso se llaman ballenas, este tipo de accesorio, pero a partir de los años 50 se sustituye por el acero. Son varillas de acero. De hecho, se ve muy bien en esta fotografía este cierre delantero, que son ganchos de acero, ¿no? Normalmente tendemos a pensar que en el entrelazo de los corsés, en la parte de atrás, en esta espalda, que se abre, y seguro que todos tenemos en mente esta imagen de la mujer agarrada de lo que el viento se llevó, Escarlata agarrada al poste, la criada tirando de la cuerda. Nunca jamás se pondría así un corsé. Eso no sería realmente lo más adecuado. El entrelazo de atrás nunca se deshace, nunca se abre, sobre todo en este tipo de corsés decimonónicos que tienen cierre delantero. Se afloja ligeramente, se abren los enganches delanteros, se coloca, se cierran los enganches y por la parte de atrás tiene dos tiras que una misma puede tirar y ajustar sin necesidad de ayuda. Por supuesto, una regente como María Cristina tendría ayuda de cámara o damas de compañía que la ayudarían a vestirse, ¿no? Este tipo de corsés las usaban las mujeres de todas las clases sociales, en general, hasta el punto que sabemos, al menos, digamos, entre comillas, en la ropa de domingo, ¿no? En el caso de la alta sociedad se usaba siempre, incluso desde niña ya se empezaban a utilizar corsés específicos. De hecho, este de aquí al lado, que es una imagen de la moda elegante, es un corsé para señoritas. Tiene sus variantes en decoración, en forma y en varillados respecto a los corsés para las mujeres adultas. Normalmente los corsés más caros, como los que podría llevar María Cristina, pues estaban realizados en sedas, bordado con hilo de seda y forrado de lino o forrado de algodón con esas varillas de acero. El corsé de 1889 busca reducir la cintura, es el objetivo fundamental de esta prenda, porque el canon estético del momento es una cintura muy estrecha,
con un pecho ligeramente marcado, que no sobresalga tampoco demasiado, y unas caderas muy anchas resaltadas por ese polisón que vamos a ver ahora también, que sí que lleva María Cristina. Como el corsé tiene estas líneas tan marcadas, también tiene encajes, tiene decoraciones, para que esto no se marque demasiado bajo el vestido superior, normalmente se lleva un cubre corsé, que sería esta prenda de aquí, que es una especie de camisa corta con botones y que disimularía pues, las líneas del corsé. Sobre el corsé y la camisa se llevaría una enagua. Esta enagua podría ser completa, de cuerpo entero, o simplemente de falda, como es esta imagen de aquí. También muy decorada, sobre todo en la parte de abajo, porque en ocasiones podía verse a través del vestido, un vestido ligeramente más corto, o que hubiera una intención específica de mostrarla en agua porque tenía un trabajo muy delicado, ¿no? Hay diferentes tipos de enagua, pero tienen que estar específicamente diseñadas para cubrir el polisón, que es la pieza que va justo debajo de la enagua, por encima del corsé, y que sería esta pieza de aquí. Este es un polisón de 1885, un polisón de 1889 sería seguramente ligeramente más corto, no sería tan largo, pero sí que sería envarillado de esta forma, con semicírculos también de acero y plegable. Es un tipo de patente que se llama polisón Lantry, porque este tipo de piezas se patentaban también, y que era el más popular del momento, porque era muy cómodo. Aunque hoy esa idea nos parezca descabellada, en realidad este polisón era mucho más cómodo que sus antecesores porque era mucho más ligero y porque era plegable, lo que permitía sentarse con mayor comodidad. Y sostenía muy bien la estructura de la falda que iba encima, porque piensen que para dar forma a esa falda hacen falta 4 o 5 metros de tejido, ¿vale? En un inicio para desarrollar el patrón. Aquí, en esta imagen francesa, de otra publicación muy similar, pero en este caso francesa, del mismo año 1889, pues pueden ver el conjunto entero, ¿no?, de esta mujer de espaldas que llevaría esa camisa inferior o camisa con pantalón, que no lo sabemos, ese corsé, el polisón que va por debajo y no vemos, pero por encima esa enorme enagua con falda también, porque si el traje llevaba falda, la enagua también tenía que llevar falda para proteger del arrastre en la medida de lo posible la prenda superior. Bien, como decía, todo esto es lo que no vemos, pero intuimos. El corsé está claro que María Cristina lo lleva, no hay duda al respecto. Marca enormemente la cintura, una cintura muy reducida, frente a una cadera que resulta bastante amplia, porque debajo llevaría ese polisón que no vemos y que desplaza el volumen hacia atrás, no hacia los laterales. Entonces, por eso, al estar de frente, no apreciaríamos realmente ese volumen de la espalda, y tampoco sabemos cómo estaría diseñado el vestido hacia la parte de atrás, porque podría tener volantes, lazos, etcétera, que aportaran decoración o volumen a la prenda, pero eso no lo vemos, no lo sabemos. Este tipo de silueta, corsé, como ven, es la habitual de la época. Aquí vemos una imagen de la moda elegante del mismo año, pero de marzo, del mes de marzo, del día 6, con este tipo de cintura tan estrechita. Aquí se puede ver en esta mujer, que está un poco de 3/4, así lateralizada, ese corsé hacia adelante, pero que no lo tiene, ese polisón hacia atrás, pero que no tenemos ese volumen en los laterales. Y bueno, aquí pues un poco ven el tipo de decoraciones que podría tener en la parte de atrás un vestido, un traje de este tipo. Vestido no sería la palabra adecuada para definirlo, porque es un traje de 2 piezas. Es un cuerpo y una falda. Cuerpo sería la denominación genérica para definir estas prendas, porque hay 1001 denominaciones diferentes. Cada pequeña variación en estos cuerpos recibe un nombre diferente. Desde paletó, como esta imagen de aquí, a pelliza en otros casos, a chaqueta en otros casos, o sea, hay una enorme variedad. Esto es muy habitual en la historia de la moda y es lo que hace que a veces los historiadores nos volvamos un poco locos para identificar la prenda en concreto, porque una simple modificación del patrón cambia el significado de la prenda, o incluso el tipo de mujer que la usa, o el momento del día o de su vida en el que la puede usar. En este caso, María Cristina lleva una chaqueta, un cuerpo, vamos a denominarlo así, que si nos fijamos en el retrato se puede ver
como es un cuerpo encorsetado, porque se adhiere de manera perfecta al corsé. Es decir, marca totalmente la silueta de cintura estrecha de María Cristina. Para eso, este vestido tiene que estar también encorsetado con varillas de acero, al menos 2 en la parte delantera y 2 en la parte de la espalda, para darle esa forma tan ajustada al cuerpo. Además, el patrón está cortado al menos en 5 o 6 piezas para que se pueda adherir así, ¿no?, al cuerpo. Si nos fijamos, en la parte de delante hace una bajada en V la prenda, es decir, sigue un poco esa silueta del escote y hace una V justo hacia adelante, hacia el centro de la falda, y igual no se aprecia demasiado bien en la fotografía, pero yo luego les invito de verdad que se acerquen a ver el cuadro en directo, porque se pueden apreciar muchísimo mejor los detalles, que al ser un vestido de color negro a veces resulta difícil captarlos en fotografía. Tiene una hilera de botones para cerrar un poco el traje. Podrían ser botones, podrían ser corchetes, podrían ser lazos, podría ser un repertorio muy variado, ¿no?, de tipos de cierre diferente. En este caso, 1889, lleva una manga ligeramente abullonada en la parte de arriba, concuerda perfectamente con lo que es la moda del momento. Si se fijan en estas dos imágenes, son también del mismo año, el mismo tipo de manga, estrecha en el brazo y ligeramente abullonada, ligeramente globo en la parte de arriba. Lleva una chaqueta, pero no es una chaqueta cerrada hasta arriba, sino que tiene un escote modesto, muy modesto, en V, un poquito como esta imagen que tenemos aquí al lado. Este escote en V quiere decir que no es un traje de mañana, no es un traje de día, porque si no sería totalmente cerrado hasta arriba, con lo cual ya nos estamos ubicando bien en la tarde o bien en la noche. Hay que prestar también atención a las mangas, que lo mismo, volvemos, es una manga ligeramente más corta, lo que hoy llamaríamos manga 3/4, con lo cual otra vez no podemos estar ante un traje de día o un traje de mañana, con lo cual nos está colocando este retrato y a María Cristina en algún tipo de evento, bien de tarde, noche o banquete o soirée o encuentro o recepción, tampoco baile ni gala, porque entonces sería mucho más corto en las mangas y en el escote mucho más escotado. Es un traje de recepción. Es un traje pensado para la corte, para recibir embajadores o visitas en un entorno de tarde, probablemente también de cena, de banquete. De hecho, en muchas ocasiones este tipo de trajes aparecen recogidos en la moda elegante como traje de soirée y banquete o traje de recepción y banquete, con las dos denominaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, pues una descripción de la moda elegante de este traje, en concreto, de este figurín, donde indica cómo confeccionarlo, ¿no? Sería pues información interesante para confeccionarlo uno mismo, para llevarlo a la modista, ¿no? Pues este traje además va hecho con felpa de Japón, en concreto te dicen el tejido, crespón de la China, color rosa. Es importante el color porque los figurines están en blanco y negro, entonces es importante que te den esta información. Falda corta, la cadera izquierda, como también en la cintura, unos delanteros, dan absolutamente toda la información. Interesante, telas necesarias, 4 metros y 40 centímetros para la confección del tejido de la falda. 2 metros 40 centímetros de crespón de la China, de 60 centímetros de ancho y 11 metros de la felpa para esos adornos en crespón que lleva y demás, en cuerpo y falda, ¿no? Como ven, son prendas que requieren mucha cantidad de metros de tela y el tejido es muy caro en general, ¿vale? En el caso de María Cristina estaríamos hablando de un tejido, parece una seda, sería lo más adecuado, y ligeramente brillante, ¿no? La verdad es que los adornos que tiene el vestido, que si se fijan, y luego si se acercan un poco, en la manga tiene como unos pequeños puntos, no sé si lo pueden apreciar en la imagen. No es que el tejido tenga lunares, seguramente, y es que estaba muy de moda en estos momentos, y puesto que es un traje de luto, estaría bordado con cuentas de azabache, que es algo que recomendaban muy habitualmente en estas revistas de la moda elegante. De hecho, traigo un fragmento donde específicamente lo indican, y se bordaban como si fueran dameros o como si fueran lunares en el tejido, pero eran cuentas de azabache. En la moda elegante también te recomiendan pues, que si no te puedes permitir azabache, uses cuentas de madera tintadas de color negro, ¿no? Para conseguir el mismo efecto.
Y luego, si se fijan, un aspecto muy interesante es que todo el cuerpo tiene una decoración de pedrería que cae en cascada por toda la parte delantera del escote. Y también, aunque no se ve en la fotografía, no se aprecia nada bien, pero sí se aprecia muy bien en el cuadro en directo, la parte de abajo es una sobrefalda. Tiene una falda exterior y una interior. Y toda esa falda interior va también totalmente cubierta de pedrería, haciendo motivos florales. Se intuye ligeramente en el cuadro, en la fotografía, pero se ve mucho mejor en el cuadro en directo. Es casi exactamente la pasamanería de este vestido de recepción y soirée que aparece en la portada de La Moda Elegante del 30 de marzo del año 90, es decir, de justo casi un año después. Y es este tipo de decoración en cascada, probablemente también en azabache, porque el azabache era el tipo de piedra más adecuada para el periodo de luto y para el periodo de alivio. Sería lo más adecuado. Lo que sí que no se parecen, pues en este caso son las mangas, ¿no? Porque aquí las mangas pues están también totalmente, son mangas cortas, pero cubiertas con esta cascada de pedrería, mientras que María Cristina, de nuevo en esa imagen, ¿no?, tan de buena mujer, buena reina y recatada, pues lleva mangas, no las lleva al aire. El peinado también es interesante porque, más allá del tipo de peinado que se pueda llevar, este es un tipo de tocado de terciopelo y plumas del 88. Ella lleva plumas, esto es un pequeño tocado de plumas, no vemos si lleva casquete o no en la parte de atrás, pero sí que asoman las plumas por delante. Este tipo de peinado rizado, echado hacia adelante, es propio de esta época, de estos años 88, 89, 90, y se ve que a María Cristina le gusta, porque lo va a seguir usando durante el resto de su vida, incluso cuando ya está totalmente pasado de moda. Y aparecen muchísimos retratos posteriores, incluso en fotografías como esta del año 1906, con este mismo peinado, que desde luego en 1906 ya no estaba en absoluto de moda. Y sin embargo se ve que le gusta cómo le queda, ¿no? Esto incluso es algo típico también, incluso hoy en día, ¿no? Muchas mujeres llevamos el mismo peinado durante muchísimos años porque nos gusta cómo nos queda o nos gusta cómo nos vemos. Los collares de perlas también parece que le gustan mucho, porque aparece en muchos retratos con este tipo de collar de perlas envuelto alrededor del cuello, lo que hoy en día los Instagramers llaman choker, envuelto de esta manera tan cerca, tan pegado al cuello, sería una gargantilla de perlas. Y también lo usa durante toda su vida. Aparecen muchísimos retratos y muchísimas fotografías con este tipo de perla. La perla que también es adecuada ya para el ámbito del luto, en el alivio. En el alivio del luto, pues adecuado usar este tipo de joyas. Cuando muere Alfonso XII, se hace toda una crónica en la revista La Ilustración Española y Americana, en donde se incluyen una serie de grabados muy interesantes, en donde aparecen muchas mujeres rigurosamente vestidas de luto severo, ¿no?, o de ese primer luto. Y en estas crónicas también se habla de María Cristina y de cómo sigue ese luto. Aquí, por ejemplo, pues es esta imagen delante del féretro. Si se fijan, aquí delante pues aparecen estas mujeres con las cabezas siempre cubiertas, por supuesto, además dentro de un templo. Aquí vemos exactamente también, pues las mujeres irían de negro riguroso con la cabeza cubierta, pero más que estos grabados, que son muy interesantes, me interesan sobre todo los retratos y las fotografías que se le hacen poco después del fallecimiento del monarca. Como este, por ejemplo, de 1887, que parece estar tomado inspirado directamente en esta fotografía, la verdad es que son prácticamente idénticas, en donde aparece otra vez con ese peinado rizado hacia la frente, y si se fijan es un vestido de luto 100%, no brilla en absoluto la tela, es totalmente mate, es de cuello alto, de manga larga, y aparece ahí con el pequeño Alfonso XII. Como digo, aparecen muchos retratos vestida de negro. No puedo decir que en todos los retratos de su regencia aparezca de luto, porque he visto algunos en los que aparece con traje de noche de gala de color blanco, pero sí que en la gran mayoría de todos los retratos que se le hacen en esta época aparece vestida de luto.
Bueno, aquí tenemos uno del 87, muy reciente, 2 años. Ahora veremos también los periodos de luto obligatorio. Aquí, entre el 86 y el 87, va vestida de noche, sería un traje de alivio, pero también de negro por completo. Este del 91, con un traje muy similar al que representa Fenollera, muy similar. Y luego este, que es de hacia 1909-1911, es otra moda totalmente diferente, otro estilo totalmente diferente y también aparece de negro, pero claro, los periodos de luto podrían ser múltiples a lo largo de la vida de una persona y están codificados en función del parentesco que se tenga con cada uno de los difuntos, el tiempo, los meses que debe vestirse de negro o de alivio, etcétera. Pero me pareció también muy interesante porque además se ve otra vez ese gusto específico que tiene por las perlas, por llevar collares de perlas, también gargantillas, y ese gusto específico por ese peinado, ¿no?, al que recurre tan a menudo. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, si me paso, por favor, párenme. Bien, el luto. ¿Qué nos transmite María Cristina a través de este retrato? ¿Qué nos está diciendo del luto? Bueno, el luto está muy codificado. Gran parte de esta codificación del luto es culpa inglesa, culpa británica. Cuando la reina Victoria de Inglaterra pierde a su marido, al príncipe Alberto, entra en un luto que le va a durar ya el resto de su vida, y la sociedad victoriana marca unas normas de luto muy codificadas, muy claras y muy estrictas. ¿Quiere decir esto que antes no había esta codificación del luto en España? Sí, sí que la había, pero esta moda victoriana se va a expandir, a extender por todas las casas reales europeas, o al menos por la gran mayoría de ellas, y las va a marcar el luto monárquico de una manera muy clara, ¿no? Con lo cual se puede relacionar pues, con Inglaterra, en este caso, algunas de estas normas. ¿Cuáles son los periodos de luto? Hay un periodo de luto estricto, es decir, de riguroso negro, sin tejidos brillantes, sin decoraciones en los trajes. Para el fallecimiento de un padre, entre 12 y 18 meses. Para el fallecimiento de un esposo, entre 18 y 24 meses, ¿no? Este sería el luto estricto que habría cumplido seguramente María Cristina, sobre todo siendo una figura tan pública como la regente. Hermanos y tíos, de 6 a 12 meses. Y el resto de relaciones de parentesco pues irían disminuyendo en meses. Este es el estricto. Después estaría el periodo de alivio, que es de duración variable. De ahí ya queda un poco, parece más al criterio del individuo, aunque en muchas ocasiones será 6 meses, 12 o incluso año y medio, dependiendo, pero en ninguna publicación de esta época marcan el periodo estricto del periodo de alivio. Durante el luto estricto no se puede asistir al teatro, ni a cualquier actividad social, ni a cualquier evento en público antes de terminar el primer año. Y tampoco se pueden recibir visitas en casa, solo a los familiares más íntimos, ni, curiosamente, enviar tarjetas de felicitación. O sea, es un recogimiento total. Por supuesto, estas normas son para las mujeres. Los hombres tienen mucha más libertad de movimiento durante el periodo de luto. En la moda elegante, así como en otras revistas, tienen un apartado de correspondencia particular, que es muy interesante porque las lectoras envían sus dudas o cuestiones y muchas veces estas dudas se refieren al luto y a la codificación de este luto, ¿no? No publican la carta, pero sí publican la respuesta, ¿no? En este caso ponen pues, a una abonada antigua: el luto riguroso no admite sino abrigos de paño mate, completamente liso, o únicamente adornados con crespón inglés. Terciopelo, azabaches, pasamanería, etc., no puede usarse hasta el alivio del luto. Los 6 primeros meses debe llevarse manto con velo de granadina mate y pasado ese tiempo puede ponerse capota o toque de crespón inglés. Es decir, aquí incluso recomiendan que durante 6 meses se lleve la cara velada por delante. Esto es controvertido porque hay otras publicaciones de la misma época en donde dicen que eso ya está pasado de moda, que no hace falta llevar la cara cubierta, pero bueno, es controvertida, parece, ¿no?, la moda. En estas revistas se publican también modelos para que se puedan copiar directamente trajes de luto
o de alivio. Este de aquí sería un traje de luto, riguroso, completo, cerrado hasta arriba, cuello alto, manga larga, lleva un pequeño bonete en la cabeza con un velo que cae por aquí detrás, mientras que este sería un traje de alivio. Ya no hay velo, aunque sigue siendo de cuello alto y manga larga, porque son trajes de día, son trajes de mañana. Pero si se fijan, el tejido tiene un estampado, parece algún tipo de flor, y también tiene toda una decoración como rizada de algún tipo, tanto en el cuello de la camisa inferior como en la parte delantera, ¿no? Muchas de estas publicaciones referentes al luto las hacen coincidir con el Día de Difuntos, porque bueno, van muy a la par, ¿no? De hecho, la fecha, como ven, es el 22 del 11, 22 de noviembre, y en el propio texto pone: como costumbre, la semana de la conmemoración de los difuntos ha dado margen a una larga y no ininterrumpida peregrinación a los cementerios, ¿no? En este caso, habla de las viudas. Las viudas principalmente siguen con el mayor rigor las prescripciones de duelo, bueno, porque era parte de su imagen pública, ¿no? Y el no seguir las normas de duelo pues podría derivar en una mala percepción social, ¿no? de ellas. Siguiendo la moda inglesa, esto es interesante porque nos está remitiendo otra vez pues, a ese luto marcado por el mundo victoriano, y es interesante porque en estos momentos quien marca las tendencias de moda no es Inglaterra, es Francia. Y sin embargo en el luto siguen estas tendencias inglesas. Han adoptado este año una capotita enteramente plana con el velo largo por detrás, por la espalda, como lleva aquí, extendido por delante, atado por detrás y que cubre el vestido completamente. La falda en este caso es de cashmere, estamos hablando también de un tejido sumamente caro, incluso a día de hoy, va cubierta de crespón hasta 13 o 20 centímetros de la cintura. Es un modelo de gran severidad, ya lo dice la propia publicación, ¿no? Luego más abajo también habla de medias negras, botines de tela para el verano, de cabritilla para el invierno, y luego habla de pendientes, broches y pulsera, de madera endurecida. O sea, ni brillantes, ni diamantes, ni perlas, ni ningún otro tipo de piedra preciosa. Y los pañuelos tienen que llevar una ancha cenefa negra. Después se habla, más adelante se pueden llevar pasamanerías mate, los bieses de granadina o de crespón de seda para el cuello, etcétera, ¿no? O sea, nos están dando un estricto código codificado de cómo debe vestir. En otra publicación, esta es del año 90, el tema del luto aparece en portada. Es decir, no es un tema controvertido que aparezca en medio del texto, no, puede aparecer directamente en la portada. Y aquí se habla de ese velo cubierto, es concretamente del año 90, el luengo velo que las viudas han llevado siempre cubriéndolas el rostro se ha abandonado también casi por general. Es decir, en la publicación del 89 todavía se llevaba, en la del 90 ya no se estila. Se le adopta para la ceremonia fúnebre y se le lleva durante las primeras semanas, pero después se le reemplaza con el velillo de tul guarnecido de crespón y el velo largo va plegado por detrás, etc. Y es muy curioso porque se mencionan concretamente los diamantes en esta publicación, ¿no? Y dice, los diamantes hubo un tiempo en que permanecían encerrados en sus estuches por espacio de 1 año y medio o 2 años de luto riguroso. En la actualidad, una viuda ostenta sus zarcillos de diamantes al cabo de 1 año de luto. Pequeñas variaciones que se van introduciendo y que las mujeres de este periodo tenían que estar al tanto en sociedad, ¿no? Aquí, en esta publicación en concreto, en esta parte central, ven estos pequeños lunares. Son exactamente los lunares que yo opino que lleva María Cristina en esas mangas, ¿no? Y que no son lunares. En este caso es una pelliza, esta prenda. Está muy de moda en la estación presente y es a propósito para los trajes de luto. El modelo cuyo dibujo publicamos es de paño negro bordado de cuentas gruesas de azabache. No posible imaginar nada más lindo que estas cuentas cuadradas o rectangulares que siembran de estrellas centelleantes el paño oscuro y triste. Es decir, aporta un toque de coquetería a este periodo del luto. Hay que decir también que esto tampoco es propio únicamente del siglo XIX, es decir, ya en la Edad Media tenemos leyes suntuarias en donde se coarta el lujo en los trajes de luto, es decir, el ser humano y las mujeres, pues en este caso en concreto, siempre han buscado
hacer más llamativo esos trajes de luto en estos periodos tan largos, ¿no? De vestir única y exclusivamente de negro. Pero aquí esta frase en concreto, ¿no? De estrellas centelleantes en este negro paño, pues es muy curiosa. Y que además yo creo que se corresponde muy bien con esas mangas de María Cristina. En cuanto a los aderezos, cuellos y mangas, que no son a propósito para el luto, bueno, aquí hablan sobre todo de los tejidos. Tenemos el crespón blanco, no se puede usar el color blanco durante el periodo de luto. Durante el luto riguroso no se pueden usar colores brillantes. Recomiendan las lanas y no las sedas, abandonar los rasos o las sedas. De día, tejidos, o en verano, preferiblemente algodones teñidos, sobre todo por la facilidad de teñir. El lino no es nada fácil de teñir, no se suelen hacer vestidos de color de lino, ¿no? Y luego ya en el alivio se introducen las sedas y se introducen esos azabaches. ¿Hay imágenes del luto riguroso de María Cristina? Sí, hay esta fotografía que es de hacia 1886, porque bueno, si veis aquí al Alfonso ya nacido, pero parece pequeño, ¿no? Y va de luto riguroso. Y si se fijan, lleva ese casquete de largo velo que aparece mencionado en varias publicaciones y que estaría de moda solo hasta el año 89, que a partir de ahí ya no se usaría. Y curiosamente, este modelo, tanto el traje de luto riguroso como el casquete, parecen haber sido tomados como modelo, en este caso por Sorolla, para pintar este cuadro de la Jura de la Constitución de la Regente, donde, aparte de que las niñas aparecen también de riguroso luto, también hay una codificación del luto para los infantes. Ella aparece con lo que parece ser exactamente este mismo traje, ¿no? No solo el casquete con el velo, sino también el cuello, y si se fijan en estos detalles de la falda, que parece que se reproducen exactamente igual aquí, ¿no? Parece que habría tomado este modelo de luto totalmente riguroso y que iría acorde pues, con el momento exacto en el que debe jurar la Constitución, y el cuadro, bueno, es del año 97. En este caso, ¿es un luto riguroso? No, es un alivio, porque aparte de esos escotes y de esa manga corta, que bueno, podríamos hacer la vista gorda, porque también hay un retrato del año 87, donde todavía debería ir de luto riguroso, pero parece un traje de noche muy escotado. Esa pasamanería no estaría permitido en el código social del luto estricto para la mujer en el año 89. Y volvemos a repetir esa idea de Doña Virtudes, ¿no? O la institutriz, o María la Seca, ¿no? Esa imagen de formalidad que transmitía constantemente María Cristina, y de formalidad, ¿no? De rectitud moral también, con lo cual no sería adecuado aparecer en otro contexto. Las perlas ya estarían permitidas en ese periodo de alivio, con lo cual encajarían perfectamente. Y aunque siendo la regente esa norma de un año sin relaciones sociales no sería lo normal, porque tendría que cumplir con sus obligaciones como regente, sí que es verdad que en algunos textos de la moda elegante se habla como de una parálisis de las fiestas y de los banquetes en Madrid en general, hasta las Navidades del año siguiente, es algo que se menciona, pues sería un traje adecuado para estas recepciones, ¿no? O para estas soirées o banquetes. ¿Y qué pasa con Alfonso XIII? Con el pequeño Alfonso XIII vestido de marinerito. La verdad es que el traje infantil es sumamente complicado, porque no hay apenas estudios sobre la moda infantil, no se ha desarrollado. Sí que buscando en periódicos como La Moda Elegante o El Correo de las Damas, se pueden encontrar patrones de este tipo de trajes para niños. Este, por ejemplo, es del mismo año 89, del mes de enero, y es un traje de marinerito que además lleva las mismas truzas con calzas, en este caso lleva zapatos, aquí no se percibe demasiado bien, pero sí que se ven muy bien esas calzas, esas truzas, y luego esa chaqueta con ese cuello marinero, y ese lazo, ¿no? Delante. Bueno, en La Moda Elegante hasta lleva sombrero, ¿no? de marinero.
También se indica, bueno, aquí indican que este traje es adecuado para niños de entre 6 a 7 años. Aquí tendría unos 3 años, más o menos, Alfonso. Y, bueno, pues nuevamente dan todas las indicaciones. Traje de bigoña azul marino, pantalón corto, bastante ancho en la parte superior, etc. ¿Por qué digo que es complicado? Bueno, la moda infantil como tal, como nosotros hoy en día entenderemos una moda infantil, es decir, unas prendas específicamente diseñadas para los niños, no las tenemos hasta el siglo XIX, desde ya casi principios del siglo XIX. Si nos vamos al siglo XVII, aquí el príncipe Ernst de Hesse va vestido con una estructura exactamente igual que llevaría la reina Isabel I de Inglaterra en sus mejores momentos a principios de siglo. Lleva una estructura por debajo de esta falda y, bueno, es un traje en miniatura, es un traje de adulto en miniatura. De hecho, es un traje de mujer en miniatura, aunque es un varón en este caso. Algo que también era muy habitual, porque la concepción que hoy en día tenemos de un traje femenino no es la misma que se tenía en aquel momento, con lo cual lo que hoy en día nos parecería un niño, un varón vestido de mujer, no lo verían de aquella misma manera, ¿no? En aquel momento. Carlos III, niño, vestido total y absolutamente como un adulto en este cuadro, con casaca, truzas, calza y zapatos. Y sin embargo, aquí ya, hacia 1805, vemos un cambio en las prendas, más ligeras, más flojas. Todavía el traje de las niñas se parece mucho a esa primera moda de estilo imperio de principios de siglo, pero empieza a adoptar una visión de lo que hoy en día entendemos más, ¿no?, por ese traje infantil. Y lo mismo pasa un poco con el niño, que aparece en este retrato de los niños Flaider. La fotografía nos da muchas claves en este aspecto, sobre todo a partir de 1850. Aquí esta fotografía tiene que ser hacia 1855-1860 por el tipo de crinolina de falda que lleva la mujer. Y si nos fijamos aquí, este niño, no sabemos si es varón o mujer, lleva ya una prenda mucho más adaptada, ¿no?, esa indumentaria infantil, un poco estilo vestido. Lo mismo nos pasa aquí en medio o aquí, ¿no? Ya hay, digamos, una pequeña especialización hacia lo que es la indumentaria infantil. Y el traje de marinerito es un traje muy socorrido y recurrente a lo largo de las décadas. Desde 1889, en el que vemos a Alfonso XIII, y los hay anteriores también, lo ha habido en las décadas siguientes. Hacia 1890 tenemos traje de marinerito, otra vez, de todos los tipos y en todos los colores, azul marino con franjas blancas, blanco con franjas azul marino, etc. El propio Alfonso XIII aparece incluso más mayor con este mismo traje de marinero. Esta es una fotografía sobre los 7, 8 años más o menos. Hasta sus propias hermanas aparecen con estos cuellos que parecen recordar un poco a este cuello de marinero. Y sí que es verdad que es una tendencia que se fue perdiendo, ¿no?, con los años y que se acabó convirtiendo en un traje oficial casi para la primera comunión, ¿no? Y, bueno, si me permiten, a modo anecdótico, pues esta fotografía del año 1924, que es mi abuelo, vestido de marinero en su primera comunión con un traje que luego reutilizaron sus dos hermanos en años posteriores, ¿no? Y esa ha sido la pervivencia de este trajecito de marinero infantil, ya no como moda de día, sino como traje de primera comunión. Espero que les haya resultado interesante. Creo que no me he pasado de tiempo, lo he clavado. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna apreciación a esta estupenda conferencia que nos acaba de dar Mónica. Yo he de reconocer que como tu abuelo fui de primera comunión. Bueno, Sí. típico. A día de hoy sí. Creo que más que estáis ahí sentados, o sea que para todos es conocido. Pido el traje. Gracias. Bien. Bueno, Mónica, nada, simplemente
Una exposición maravillosa, hemos aprendido, si no me confundo, todos mucho, ¿no? No solo, o sea, a través de los documentos que nos ofreces, sino también en palabras, o sea, eres un auténtico diccionario del textil, o sea que, nada, agradecerte que nos hayas hecho una exposición tan ilustrativa y que nos hayas aportado una visión pues tan diferente, ¿no? de este retrato. Me queda la única duda, bueno, un poco la lástima. Yo sé que Cenollera normalmente tendía a utilizar una fotografía que era en la que se basaba para hacer el retrato, ¿no? Hemos visto muchísimas fotografías. Es una lástima. La buscaste y no la encontraste. No sé si a lo mejor en los fondos de la Real Sociedad tiene fotografías, pero la estuve buscando porque la verdad es que salta mucho, llama mucho la atención que muchos de los retratos están tomados, o sea, están inspirados en fotografías y demás. Y la estuve buscando, pero no la encontré. Igual cualquier día aparece, ¿eh? Sí, empiezas a buscar y yo creo que sin duda está en una fotografía. Lo que pasa es que ya el mérito primero que tiene Cenollera es pasar todo eso del blanco y negro al color y hacerlo con esa calidad con que lo hace, ¿no? Y después, por la su parte, precisión. insistiendo en lo que dice Milena, es que hay un detalle en todo lo que has hecho que es muy complicado y es haber ajustado la moda al año. O sea, no nos ha hecho una cuestión ni por décadas ni por tercios, que es lo que normalmente trabajamos en arte. Lo movemos en 10 años, no, es que lo clavó en el año para demostrarnos que era un traje de alivio, cosa que nunca habíamos percibido, que es un traje de recepción, que es un tema muy interesante porque evidentemente tiene ese tipo de protocolo de ser un traje de recepción. A mí la verdad es que me ha maravillado y es una visión, una alternativa a lo que solemos hacer, francamente brillante, y esperamos verla publicada muy pronto. No era mi intención tampoco publicarlo. Sí que me resultó muy interesante. Yo la verdad, soy sincera, yo no soy especialista en pintura, ni en pintura contemporánea ni del 19. Yo me especialicé, hice mi tesis también sobre arte medieval y pues era un poco el ámbito en el que me trabajando con moda me di cuenta de toda esa información que nos falta de la pintura porque no entendemos del todo la indumentaria que llevan, ¿no? estos retratados. Y lo mismo que se puede hacer con María Cristina, se puede hacer con todo, absolutamente con todo. Es que a mí me ha parecido interesantísimo, nunca me lo habría planteado pensar que ese retrato se ha hecho de tarde. Claro. Es que es de recepción. Es que es de recepción. Entonces, a ver, ¿en qué momento lo ha hecho? Por lo menos podemos acotar. Es una fotografía de recepción. Sí. Hay un detalle también que es muy interesante y es que en ese momento de la historia de España, estamos en 1889, la monarquía, que son Borbones, lo reseña muy claramente atrás, han pasado los Saboya hace nada, están los Borbones, el trono está en manos de una regenta y lo deja muy claro, o sea, no es una foto ingenua a la hora de colocarse así con lo que es la enseña de los Borbones detrás, ¿no? Bueno, pero no hay nada ingenuo en el cuadro. Todo está perfectamente medido. Yo creo que desde el punto de vista estilístico está muy en la línea de Madrazo, de todo lo que ha hecho Madrazo, llevado ya hasta esta época, pero has hecho una conferencia magistral. Gracias. Yo quería ofrecer un punto de vista diferente. Sí. Solamente una anécdota. Muchos de los que estamos aquí recordaremos aquella película tan extraordinaria, La niña de luto. Cuando hablabas de los tiempos de luto, recuerdo que en esa película Alfredo Landa y María José Afonso, extraordinarios, hasta el pajarito ese que le ponían una funda por fuera para hablar es negra. Pero es que cuando van al cementerio, el niño de la casa lleva un globo negro. Es muy buena película, que no haya visto se la recomiendo. Bueno, hay que decir que siguiendo las publicaciones y este tema del luto, que la verdad es que es muy interesante, se habla incluso de que hay familias que cambian todo el mobiliario en los periodos de luto, para adaptar los colores de la madera, cubrir los retratos, las sábanas, toda la mantelería, todo para adaptarlo a ese periodo de luto. Y hoy en día, la gente de mi edad, ¿no? Igual vemos el luto como algo lejano y en realidad
no lo es, ¿no? Mi madre cuenta, mi madre venía de San Sebastián y de Madrid, donde quizás este luto tan riguroso ya no se estilaba, pero se casó con un gallego, se vino para aquí y cuenta como al llegar, estando embarazada, se muere su suegra y le tiñen toda la ropa de negro, toda. Y era el año 72. Y se teñía absolutamente toda. Y en cambio, cuando mi abuela llega de Madrid y la ve con el barrigón y toda de negro, le dice, por el amor de Dios, quítate eso. Y estaba fatal visto, porque al menos 6 meses debía ir de negro riguroso. Sí. Y es el año 72, es decir, ahí atrás. Y muchas de estas normas pues tienen esa base en ese luto victoriano de mediados del siglo XIX. Cuando empezaste a hablar de los plazos y de los tiempos, dije yo, esto tenía que ser una sociedad sumamente negra. Porque tantas muertes... Miren, durante la pandemia, en el año 2020, en octubre, se inauguró en Coruña, en el Museo de Bellas Artes, una exposición de moda de la colección de Ana González Moro, que es una coruñesa que se casó y se marchó a Canarias. Y tiene una colección amplísima, desde 1810 más o menos hasta 1960-70, con unos trajes espectaculares. Y hablando con ella, porque todas esas piezas ella las adquirió porque se las iban regalando, porque pues sabían que a ella le gustaban y pues evidentemente estamos hablando de una sociedad coruñesa potente, se las iban regalando. Y ella hablaba de su abuela, que tenía es una señora que tiene 87 años hoy en día, y tenía unos baúles inmensos, su abuela, cuando ella era niña, y que le sacaba unos trajes, pues yo me lo imagino como la Cenicienta, allí sacando trajes y trajes de fiesta, de gala, y estaban casi nuevos. Y que su abuela le decía con pena, este me lo he puesto una vez, este no me lo llegué a poner, este fueron 2 veces. ¿Por qué? Porque pasaban tanto tiempo en periodos de luto que no los utilizaban. Porque la mayor parte de la vida se pasaba en periodos de luto. Porque si no era el padre, era el hermano, o era el sobrino, o era el suegro, o era... Entonces, es interesante que esté tan poco estudiado algo que en realidad formaba parte de la vida cotidiana más diaria de la sociedad. A vosotros. Gracias, enhorabuena Mónica, gracias Margarita por estar hoy con nosotros. Os recuerdo que la próxima conferencia de este ciclo del patrimonio artístico va a versar sobre un expresidente de esta sociedad económica, un hombre poco conocido y realmente tiene una obra inmensa, Joaquín Díaz de Rábago. La impartirá Marcos Gerardo Calles Lombao, que es el director del Museo Diocesano de Lugo, con un título también muy sugerente, Joaquín Díaz de Rábago, sociólogo y economista, que escribió sobre el mar y la tierra. Muy completo el título y que hace una muy buena referencia a la obra de Díaz de Rábago, de la que aquí conservamos la colección completa. Antes del otro ciclo que hacemos con acceso libre, trataremos uno de los temas fundamentales en nuestra ciudad, el tema de la restauración y conservación del patrimonio. Será impartido por Daniel Lorenzo, el presidente de la Fundación Catedral y responsable de la rehabilitación de nuestra catedral compostelana y de muchas de las restauraciones que se está llevando a cabo en Santiago. Por lo tanto, es un tema vivo y un tema que todos los años abordamos desde una óptica distinta. Este año desde la óptica de la Iglesia. Y sin más, muchas gracias a los participantes y muchas gracias a todos ustedes. Y antes, que queremos que te lleves un recuerdo de tu paso por la sociedad económica. Muchísimas gracias. Muchas gracias.